La clase de hoy vamos a estudiar las enfermedades genéticas, alteración del ADN. Empecemos por la definición. Es una afección patológica causada por una alteración del genoma que provoca la síntesis de proteínas defectuosas. Por ejemplo, hay una alteración en un fragmento. Recordemos que un fragmento del ADN es conocido como un gen. Este gen va a ser afectado, ¿no es cierto? Entonces, como hay una alteración en el gen, va a producir una proteína que no funciona correctamente. Por ejemplo, hablamos de la hemofilia. La hemoglobina no es la que es la proteína, no tiene una forma normal, ¿ya? Al tratar un ADN con una enzima de restricción se obtiene una colección de fragmentos de ADN con tamaños diferentes. Cada individuo posee una colección característica para la separación de los fragmentos. ¿Qué quiere decir esto? Se puede utilizar enzimas para obtener de una cadena de ADN un fragmento de interés. Se lo puede cortar este fragmento a través de enzimas que son conocidas como enzimas de restricción. Y este gen, que yo quiero que este gen es de mi interés, irlo replicando, irlo obteniendo varias copias. ¿Ya? Entonces van a haber varias técnicas de la biología molecular para ese fin. Por ejemplo, la electroforesis en gel, que nos ayuda a la obtención de un conjunto de bandas que son exclusivas de cada individuo. Es como obtener una huella genética de cada persona, ¿no es cierto? Entonces, a través de la electroforesis se obtienen copias exclusivas, ¿ya? Entonces, vamos a obtener primero un fragmento, luego van a imprimir ese fragmento y ese fragmento se va a quedar almacenado, ¿no? Entonces, esa es la electroforesis en gel, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve, por ejemplo, la electroforesis, el PCR que hemos escuchado, ¿no? Que es la cadena de polimerasa. Entonces, esto es muy útil para el diagnóstico de enfermedades genéticas. Entonces, esto puede ser un hecho cuando conocemos el gen responsable por la enfermedad. En el caso se puede utilizar una sonda ósea, un trecho marcado de ADN con una secuencia de bases complementarias o un trecho del ADN que se quiere identificar. Entonces, obviamente, cuando se conoce el gen que interviene en esa enfermedad. Entonces, se secuencia en nuestro ADN y si encuentran el gen, pues obviamente van a diagnosticar nuestra enfermedad. También otro uso es el tratamiento de enfermedades genéticas y tenemos esto nuevo que se llama terapia génica. ¿En qué consiste? Es un procedimiento que consiste en corregir la deficiencia de la producción de una proteína que no es producida o que no funciona debido a que sufrió una mutación. Entonces sabemos que para producir una proteína tenemos que recurrir al dogma de la biología, ¿no es cierto? Del ADN que tiene la información genética al ARN y luego nos da una proteína, ¿ya? Entonces, el gen, que es un fragmento de ADN, puede ser alterado, puede ser mutado debido a varios factores. Entonces, esto se va a copiar al ARN y como está siendo alterado, la proteína que se produzca va a ser defectuosa, no va a cumplir con su función. Entonces, en la terapia génica se puede reacomodar o se puede insertar el gen normal para que las células produzcan la proteína normal, la proteína que no tenga ningún defecto y así que funcione correctamente el cuerpo. ¿Ya? Esta corrección es realizada por medio de inyecciones de genes normales. El pedazo de ADN que contiene el gen que se quiere introducir puede ser pasado por las células del paciente a través de un vector que contiene el virus o nanopartículas. Por otra parte, el trecho con el gen, el ADN posee una secuencia de inserción para permitir su integración al ADN genómico. A partir de este momento, las células pasarán a producir
la proteína normal ausente en el paciente. Entonces, necesitamos introducir un gen. ¿Ya? ¿Qué es un gen? Un fragmento de ADN. Este fragmento de ADN de mi interés se lo puede introducir a través de un vector. Y el vector puede ser un virus. Ese virus lo van a introducir, ¿no es cierto?, al ser humano. Ya le van a inyectar. Entonces, ese virus va a ingresar a las células. ¿Ya? Entonces, con tal razón que las células no le reconozcan como extraño y empiece a producir más copias de ese material genético. Y eliminan esas sustancias y van eh, ingresando a nuevas células. Pero con el fin de que ya van a producir el, la proteína de interés, lo que se quiere producir de interés. Y entonces esto es muy común, por ejemplo, para el diagnóstico de fibrosis quística, síndrome de Down, distrofia muscular de Duchenne, anemia de células falciformes, enfermedad celíaca, distrofia muscular de Baker, síndrome de Noonan, talasemias y síndrome de Blue. Eso sería todo. Gracias por su atención.